Nuevo León. La raya del vértigo, con el periodista Cuitláhuac Quiroga. Buenas tardes, noches, bienvenidos a La Raya del Vértigo, un programa que convoca y provoca la reflexión. Mi nombre es Cuitláhuac Quiroga y me da mucho gusto saludarle en este lunes 15 de enero de 2018. Un día como hoy de 2001 comenzó oficialmente el proyecto Wikipedia, que a todas luces ha revolucionado el acceso al conocimiento en múltiples temas. La enciclopedia digital más importante de todos los tiempos sin duda merece que reconozcamos su labor y nos pronunciemos por una verdadera democratización en el acceso al conocimiento universal. Los invitamos a que se quede con nosotros, le tendremos entrevistas y desde luego una radiografía de la realidad que compartimos y que se llama Nuevo León en el marco de México, que es de todos y donde todos y todas cabemos. Estamos en Libertad 102.1 de FM, nuestra línea de contacto comienza con el 2020-2513 y también búscanos en Facebook en la página de Libertad 102.1, también en La Raya del Vértigo búscanos y en Twitter en La Raya VT. Y bueno, vamos con las noticias más importantes de la semana. Los salarios en 2017 tuvieron la mayor caída en términos reales, descontando el efecto de la inflación en 20 años, de acuerdo con estadísticas del gobierno federal. En términos nominales, los salarios contractuales subieron 4.4% el año pasado, pero la inflación en el mismo periodo fue de 6.7%. De tal forma, al descontar el índice de la inflación, los salarios registraron una contracción del 2.3%. Desde el 97, los salarios tuvieron una reducción del 2.1%, también en términos reales, según los datos históricos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La inflación al cierre del 2017 fue la más alta en 17 años y los salarios contractuales en los últimos 3 años del gobierno de Calderón aumentaron en términos reales. Fíjese usted bien, en términos reales, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón, los salarios aumentaron 0.2% en 2010, 0.9% en 2011 y 0.3% en 2012. Con el regreso del PRI al gobierno, los salarios se incrementaron en 0.5% en 2013, 0.1% en 2014, 1.4% en 2015 y 1.3% en 2016. El panorama desolador. Todas las cifras se refieren a tasas reales, es decir, descontando el índice de inflación respecto para cada año. Y desde la Sultana del Norte, este domingo, el precandidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, presentó a Tatiana Cloutier como su jefa de campaña. López Obrador describió que Tatiana es maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Lengua Inglesa por el TEC de Monterrey. Asimismo, fue diputada federal y tiene amplia participación social en organizaciones como Evolución Mexicana, donde fue fundadora y consejera en 2009. Esta asociación promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la democracia. Andrés Manuel destacó que entre los 3 partidos que forman la alianza Juntos Haremos Historia hay 4 millones de militantes, pero en la intención del voto hay 30 millones de mexicanos que han dicho que votarían por él, militantes del PRI, del PAN y de otros partidos. En cuanto a esta designación como su jefa de campaña de la político Tatiana Cloutier, esto fue lo que dijo en este domingo pasado. Este acto de confianza, que yo creo que es lo más importante, y seguro estoy que habré de trabajar con todo el esfuerzo y con todo el compromiso para sacar adelante este proyecto de la mano contigo y con todos los mexicanos y las mexicanas que hemos trabajado por hacer que este país mejore. Gracias de nuevo por la confianza. Y bien decía ahorita Andrés Manuel que cuando fui diputada voté en contra del desafuero
Y desde entonces he seguido a Andrés Manuel, tantito antes, me tocó estar de observador electoral cuando él fue candidato a la gobernatura de Tabasco. Yo no conocía a Andrés Manuel, pero me tocó coincidir en una plaza en Cárdenas, Tabasco, a las 2 de la mañana más o menos, cuando él estaba ahí invitando a la gente a seguir participando. Y la verdad es que desde entonces que lo he seguido me ha llamado muchísimo la atención el compromiso de un hombre que trabaja por construir patria. Y cuando digo construir patria, recuerdo mucho a mi padre que decía que la patria es el apellido que nos hermana como mexicanos. Y Andrés lo pone de otra manera, es decir, cómo nos tomamos de la mano para poder salir adelante y construir este México que muchos anhelamos en un proyecto alternativo de nación. Andrés Manuel, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre comprometido con la patria y que ha sido capaz, contrario a lo que muchos piensan, de tejer y de tender puentes entre unos y otros mexicanos, entre el México del norte y el México del sur. Y parte de lo que venimos a hacer, Alfonso y yo, tiene que ver con eso. Yo, de alguna manera, apoyar a que esto se pueda cristalizar y podamos llegar a las boletas, no solamente con una mayoría, sino con una mayoría abrumadora, para que este México empiece a agarrar un rostro distinto, en donde la corrupción quede atrás, en donde el compromiso de alguien que trabaja casi 24 horas pueda estar al servicio de muchos mexicanos. Gracias, Andrés Manuel, gracias a cada uno de ustedes. Les pido que compartamos esta noticia, porque esta noticia lo que viene a hacer, al final de cuentas, es que trabajaremos en el mismo sentido por hacer patria a favor de México. Muchas gracias. Y en relación a la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional que presentó el municipio de Cholula, en Puebla, en relación a que la citada ley vulneraba la autonomía del municipio libre, al tiempo que violaba los derechos de las y los mexicanos. La Corte, sin embargo, no admitió suspender la ley, en tanto se expresaba sobre la constitucionalidad de la misma. Y desde Chihuahua, Jaime Rodríguez Calderón ofreció reducir el IVA en la frontera del 16 al 10% y el precio de la gasolina. Vamos a reducir el IVA del 16 al 10%. Vamos a reducir el impuesto sobre percepciones del trabajo del 35 al 25% y vamos a modificar la coordinación fiscal para que los municipios reciban más dinero y sobre todo crearemos un fondo de fronteridad que le hace mucha falta a Juárez, afirmó Jaime Rodríguez Calderón, precandidato a la presidencia de México. En un recorrido por el centro histórico de Ciudad Juárez, Rodríguez Calderón acompañó al candidato independiente por la presidencia municipal de esa ciudad, Armando Cavada, quien busca la reelección en el próximo proceso electoral. Dijo que es tiempo de cambiar el viejo sistema. La raza está hasta la madre ya de los partidos políticos, ya no quiere eso. El sistema ya está viejo, caduco, corrompido, podrido. Y bueno, la única forma de poderlo vencer es que la gente pueda participar. La gente ya no puede estar con la pata en el pescuezo. Creo que en Nuevo León lo demostramos, aquí en Juárez lo ha demostrado y el país lo puede demostrar, enfatizó Rodríguez Calderón. Y bueno, estamos en la raya del vértigo. Le agradezco mucho que nos acompañe en estos 60 minutos que convocamos y provocamos en términos de la reflexión. Por supuesto, entiendo que usted, buena parte de quien me escucha, está en la parte ahora sí que del tráfico. Como siempre le digo, que se la lleve leve, que se la pase bien, que escuche la programación de Libertad 102.1 y de Radio Nuevo León. Y por supuesto que le ofrezcamos en estos próximos minutos un tiempo para reflexionar, un puente que nos permita también escucharlo y atender su opinión. Bueno, en este sentido me da mucho gusto tener en la mesa de análisis a la doctora Dania Gutiérrez Ruiz. Dania recibió el título de ingeniera mecánica eléctrica con mención honorífica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los títulos de maestría en Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales y de doctorado en Bioingeniería, ambos por la Universidad de Illinois en Chicago. Sus estudios en Estados Unidos los realizó bajo el auspicio de la beca Fulbright. A su regreso a México, la doctora Gutiérrez se incorporó como becaria postdoctoral al Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Actualmente es investigadora titular del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde además funge como secretaria académica, en su unidad en Monterrey. Asimismo, Dania es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Dania, pues buenas tardes, noches, bienvenida a La Raya del Vértigo. Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo. Pues nada más de leer tu currículum se me secó la boca, entonces tienes mucho que contarnos y invitamos a Dania, querido auditorio, para que nos hable de la ciencia en términos amplios y de las ciencias formales en términos más específicos. En este programa, como le recuerdo, lo hemos denominado los retos de la ciencia y entiendo que la pregunta es muy amplia. La ciencia ha revolucionado todos los campos de conocimiento en los últimos 50 años. Sin los descubrimientos y avances científicos, seguramente no tendríamos la radiografía que tenemos hoy de la realidad. No obstante, la ciencia ha desarrollado descubrimientos que han conducido a la humanidad por caminos oscuros, como el desarrollo de las armas de destrucción masiva. ¿Cuál es tu reflexión, Dania? Bienvenida a propósito de estas líneas que acabo de decirte. Bueno, efectivamente es un tema muy amplio porque para la ciencia siempre va a haber retos. Yo creo que es una de las cosas hermosas que tiene la ciencia, que es un cuestionamiento permanente acerca de nuestro entorno. Entonces, siempre trabajamos en pos de buscar respuestas de lo que nos rodea. Encontramos algunas, otras se nos esconden y seguimos buscando. Entonces, cada vez que encontramos alguna respuesta, surgen más y más preguntas, debido a la complejidad que tiene nuestra naturaleza, la complejidad de seres que somos. Entonces, siempre hay retos que resolver para la ciencia. También es cierto que la ciencia ha logrado mucho y que todos estos logros tienen el potencial de ser usados de manera incorrecta. Como bien dices, ha habido casos en los cuales se usa para propósitos de destrucción, o simplemente se abusa de la ciencia por no existir un marco regulatorio apropiado. Y entonces es ahí donde tendríamos que empezar a hablar de la ética que debe de existir dentro de la ciencia. Sin embargo, creo que hay un balance. Tanto ha habido casos en los cuales la ciencia se usa de manera incorrecta, como en casos en los cuales la ciencia se reivindica. Un ejemplo muy claro es el área en la que trabajo, que si bien es un área de aplicaciones biomédicas, el trasfondo de mi trabajo es mucho procesamiento estadístico. Y la teoría que utilizo surgió principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaban disputando muchos territorios y el interés ahí era saber de manera exacta cuándo un avión iba a pasar sobre el territorio o cuándo iba a caer un misil. Entonces ahí se desarrolló mucha teoría matemática para resolver eso. Y es la misma teoría que estamos usando ahora para localizar fuentes de actividad cerebral, por ejemplo. Entonces, es por ambas partes, ¿no? No podemos hablar de que la ciencia hace bien y después alguien le hace mal uso. Hay también malos usos que en alguna manera nos proporcionan algún bien a la sociedad. En este marco de lo que acabas de decir, también hay movimientos como vitalistas y reivindicatorios. En los últimos años han surgido movimientos vitalistas en donde se han propuesto a través de comunidades desapercibirse de toda experiencia relativa con la ciencia y de toda innovación tecnológica, por ejemplo. ¿Cómo entender estas como reacciones? Se ha demonizado a las ciencias formales y sus inventos, sus desarrollos, o verdaderamente ha producido ya grupos cada vez más amplios que están en franca rebeldía sobre los descubrimientos científico-tecnológicos de la última parte del siglo XX y esta que vivimos en el siglo XXI. Sí, mira, yo creo que quienes nos dedicamos a la ciencia es porque tenemos un manejo muy bueno de la incertidumbre.
En nuestra labor siempre estamos buscando respuestas y no siempre las encontramos. Y a veces las respuestas que encontramos no nos gustan. Entonces tenemos que aprender a vivir con ellas. Sin embargo, yo creo que es una de las profesiones más humanizantes, en el sentido de que como seres humanos tenemos el uso de la razón, y es a través de la razón que nosotros desarrollamos este conocimiento científico. Lamentablemente hay quienes prefieren dejar a un lado el uso de la razón y se dejan llevar por dogmas. Entonces, yo creo que es efectivamente una salida fácil el vivir en la dirección del viento, pero es una manera deshumanizante. Es interesante lo que dices, porque también es cierto que la figura del científico y del científico perverso ha sido caricaturizada enormemente en la cultura norteamericana, por ejemplo. Es decir, parece que pensar y que desarrollar inventos ha sido como la caricatura perfecta en contra del resto de los normales. ¿Cómo entiendes esta situación? ¿Qué ocurre digamos, en términos del imaginario colectivo en la sociedad norteamericana, que ha terminado por demonizar y caricaturizar al científico? Porque lo hemos visto en todas las películas, en caricaturas, en las caricaturas de los héroes, los villanos siempre son como gente que piensa mucho, pero que está en contra de la humanidad. ¿Cómo lees este tipo de derivados de la cultura, en la cultura norteamericana, que sin duda nos involucran a nosotros? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el manejo del poder. Obviamente hay sectores que viven del manejo del poder, y el conocimiento es poder como tal. Y ¿quién mejor para tener el poder del conocimiento que los científicos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, a responder preguntas y seguir creando nuevo conocimiento. Entonces eso de alguna manera nos vuelve en potenciales rivales. Entonces yo creo que parte de eso, de esa caricaturización que de la que hablas, tiene que ver con eso, con un sentido de defensa hacia el manejo del poder. O sea, los poderosos como que establecen este criterio para restarle a la comunidad científica. No es menor que, en este enorme paréntesis en el que ya me tardé mucho, pero quería compartir con el auditorio a ver tu opinión, a ver qué piensas. No es menor que una comunidad muy amplia de científicos escribieron una carta al presidente Donald Trump para informarle que el calentamiento global es evidente, que es real. Y también observamos el desprecio de algunos políticos norteamericanos, fundamentalmente relacionados con Donald Trump, a la comunidad científica norteamericana. ¿Qué opinión te merece como especie de divorcio entre los científicos y la acción política y la participación ciudadana? Más adelante vamos a aterrizar este tema, pero me gustaría en el ámbito internacional cómo lo observas, y particularmente en el tema de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que va de la mano de lo que te comentaba hace un momento, del manejo del poder, y mucho del poder que maneja Donald Trump tiene que ver con con un dogma de crean en mí, Donald Trump, como la persona que va a resolver todos los problemas de este país, y ser fieles a eso, lo cual se contrapone totalmente a la razón. Entonces, y eso no quiere decir que él no sea inteligente. Yo creo que sabe muy bien acerca del calentamiento global. Sin embargo, no le conviene para propósitos económicos. Entonces maneja otro discurso. ¿Se aprovecha de la ignorancia de la gente? Yo creo que sí. Yo creo que es una de las estrategias más recurrentes en contra del conocimiento científico. Ahorita lo pones en el contexto de la política, pero históricamente también quien ha golpeado mucho a la ciencia es la religión. Históricamente muchos murieron por llevarle la contraria a las creencias religiosas. Entonces
Otra vez, tenemos las dos partidas, quienes buscamos el uso de la razón contra los que prefieren caer en los dogmas. En ese sentido me gusta mucho tu propuesta, que es decir, una ciencia que está provista de un devenir humanista, ¿no? Una ciencia que está arropada, que está, digamos, acompañada de un sentido de lo humano o de lo humanista, esa parte. Exacto, porque al final de cuentas la labor de la ciencia es entender nuestro entorno y a través de ese entendimiento modificarlo para beneficio de nosotros, de la humanidad. La gran mayoría de las veces lo logramos, a veces no es para el beneficio de la humanidad, pero de alguna manera estamos llevando un impacto hacia nuestro entorno. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, cuando la ciencia se transforma en una situación solo accesible a las élites, por ejemplo? Y pienso en los grandes avances farmacológicos del siglo XXI que enriquecen inconmensurablemente a las farmacéuticas en contra de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. Es decir, ahí la ciencia, estos científicos desarrollan nuevos conocimientos, pero son usados por otros poderosos de una manera poco ética, ¿no? Exacto, y yo creo que ahí es en gran medida el hecho de que los científicos no somos una verdadera voz social como tal. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la manera en que están conformadas las sociedades actuales, demasiado orientadas hacia el dinero, hacia el neoliberalismo. Entonces, eso nos lleva a que los intelectuales en general, o sea, no solo los científicos, los intelectuales, no tengamos una voz de peso dentro de la sociedad. Hay una parte que es fascinante, que se llama bioingeniería y que forma parte de tu especialidad, de tu expertise, es decir, este vínculo entre las ciencias formales y las ciencias naturales. Así lo veo yo, tú desde luego eres la experta y me corregirás, pero me gustaría que nos plantearas como en términos muy generales cuál es este campo y qué beneficios ha traído para la gente este campo tan extraordinario que es la bioingeniería. Bueno, antes de hablar de lleno de la bioingeniería, me gustaría poner un poco en contexto y en términos del tema de los grandes retos de la ciencia. Yo creo que uno de los grandes retos tiene que ver con la convergencia, en donde si queremos seguir avanzando en estos descubrimientos científicos, lo que tenemos que lograr es la convergencia de distintas áreas de la ciencia. Y lo hemos visto a través de la historia. Un ejemplo es la astronomía, que ha pasado de ser una simple ciencia observacional a convertirse ahora en una ciencia experimental a través de la astrofísica, por ejemplo. Entonces, esa convergencia nos va guiando hacia mayores retos. Y ese es el caso de la bioingeniería, y de las ciencias biomédicas o esta gran rama que se le conoce como las ciencias de la vida, en donde convergen distintas áreas para resolver problemas que tienen que ver con los seres vivos, particularmente con enfermedades. Yo particularmente tengo una formación de ingeniera y entonces mi labor es la de buscar esa convergencia entre todos mis conocimientos de ingeniería, matemática y ponerlo o aplicarlo hacia problemas de medicina. Entonces de ahí me he ido pues trabajando como te comentaba, en aplicar todos estos métodos que históricamente se han usado para otras cosas, métodos estadísticos, métodos matemáticos, principalmente para el entendimiento de cómo funcionan nuestros órganos. A mí en particular me gusta mucho tratar de investigar sobre el cerebro, sobre el corazón, y hacia allá es hacia donde he dirigido principalmente mis esfuerzos. Este tema de cómo se conectan las ciencias de la digamos, de las multidisciplinas o de integrar otras disciplinas científicas, es decir, que producen sin duda versiones más holísticas, ¿no?, de la realidad. O sea, se nutren y se nutren mutuamente. También revela, por supuesto,
un marco ético. Es decir, cuando intervenimos al cuerpo humano y cuando nos vinculamos con él, al resto de la muchedumbre nos da pendiente, Dania. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué nos empieza como si tuviéramos todavía un chip vitalista que nos impidiera sentir que el avance científico puede redundar y no restar? Y este sentido del temor y de resguardarnos en lo natural. Esta idea de lo natural que desde luego es un consenso que pasa de época a época, ¿no? ¿Qué opinión te merece si hay en términos de investigación una bioética? ¿Hay una práctica continua en los laboratorios, en tu experiencia, sobre este tema? Por supuesto, y yo creo que eso es otro de los grandes retos actualmente, en función de que estamos viviendo tiempos de gran revolución científica, grandes avances, que indudablemente nos van a llevar a pensar en situaciones en las cuales ya no solamente vamos a ser capaces de mejorar nuestras condiciones de vida, sino a lo mejor hasta de proveernos de nuevas habilidades o de nuevas, no sé, capacidades. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que ir contemplando, el marco ético detrás de todas esas prácticas. Bueno, estamos hablando con la doctora Dania Gutiérrez. Estamos hablando de ciencia y de ciencias formales, de su vínculo también con las ciencias naturales. Esto se llama La Raya del Vértigo. Nos vamos a nuestra pausa de los 30 minutos, 2020-2513 en nuestra línea de comunicación. También en Facebook, búscanos en La Raya del Vértigo. Volvemos después de un par de minutos. Radio Nuevo León.
Estás escuchando La Raya del Vértigo con Cuitláhuac Quiroga. Escucha, piensa, participa, construye con nosotros una mejor sociedad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en La Raya del Vértigo. Hoy es lunes 15 de enero. Empezamos el año. Y hoy tenemos una temperatura maravillosa, por cierto, ¿eh? Le pido que se resguarde porque parece que martes y miércoles la temperatura va a bajar considerablemente. No es para menos que en una ciudad como la nuestra las temperaturas son catastróficas a veces. 18 grados me marca en este momento la temperatura, lo cual pues es casi perfecto. Quiero agradecer a la gente que se comunica con nosotros al 2020-25-3. Estamos conversando con la doctora Dania Gutiérrez a propósito de ciencia, de las ciencias formales, de su especialidad que es la bioingeniería. Y quiero saludar a mi compadre, a Gerardo López Moya, que nos pregunta, ¿qué tan cierto es que todos los avances científicos o descubrimientos son públicos? Nos pregunta Gerardo. Pues no necesariamente. Hay mucha investigación que se realiza bajo el auspicio de entidades muy particulares y ellos se reservan el derecho de los usos de esa investigación. Un ejemplo muy claro es el Ejército de los Estados Unidos, que pues lleva a cabo investigaciones específicas y cuyos resultados pues son de uso bélico y de uso exclusivo de ellos, ¿no? Ahora... O sea, pero sí hay ahí en la pregunta también hay un poco también como de inquietud desde el punto de vista de lo ético, porque tal si esos descubrimientos, por ejemplo, en el caso de beneficios directos a la humanidad se reservaran como con propósitos más comerciales. ¿Cuál sería tu opinión ahí? No, sí sucede también, como decía al principio, de repente este tipo de usos se reivindican y eventualmente culminan en un bien social. Un ejemplo es un equipo con el que yo trabajo, que es un equipo para medir actividad cerebral. Originalmente ese equipo fue diseñado precisamente por un proyecto del gobierno de los Estados Unidos para medir la actividad de los soldados en el campo de batalla. Y es un equipo sumamente sofisticado, que honestamente no sé si realmente se le dio ese uso, pero eventualmente salió, o sea, fue liberado públicamente y ahora lo utilizamos ya para fines de investigación. Entonces, digo, hay de todo. Y su segunda pregunta, ¿es un mito que ya existe la cura contra el cáncer, pero no conviene hacerla pública? Sí, es un mito, y particularmente... hablando de cáncer es hablar de una infinidad de padecimientos, ¿no? O sea, hay muchos tipos de cáncer, cada uno de ellos distintos. Tiene una etiología muy particular, etcétera, ¿no? Exacto, sí. Entonces, no, y los avances más recientes al respecto, pues es todo lo relacionado con terapia génica y eso está teniendo un impacto directo en la sociedad. Anticuerpos monoclonales, policlonales, etcétera. Saludamos también a Atena Fernández, que nos pregunta dónde trabaja la doctora y dónde cursó su posgrado y si tiene artículos publicados. Bueno, yo trabajo en el Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados, CINVESTAB, en la Unidad Monterrey. Nosotros físicamente nos encontramos dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, el PIT, muy cerca del aeropuerto. Ajá. Ahí está las instalaciones de CINVESTAB y pues yo realicé mi posgrado, tanto la maestría como el doctorado en la Universidad de Illinois, en Chicago. Sí tengo publicaciones y afortunadamente me va bien al respecto y soy pues miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a ¿dónde es posible consultar tus investigaciones? Bueno, están todas disponibles en mi página personal. Que nos haces favor de... Sí, es www.gutierrezruiz.com. www.gutierrezruiz.com. Bueno, ahí tiene ya la inquietud de Atenas Fernández. Y bueno, México, Dania, es un país con grandes científicos.
tanto sociales como de todos los campos, para reivindicar a los científicos sociales que tenían algún apuro sobre el tema de este programa. La ciencia en México sin duda ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años, pero también hay un rezago importante. Nuestros niños y niñas no terminan por tener una formación científica rigurosa. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este tema? Sí, efectivamente, yo creo que en términos de desarrollo de la ciencia hemos avanzado, pero no lo suficiente. Y yo creo que va de la mano con el rezago que tenemos en educación. Yo creo que sí es necesaria una reforma al sistema educativo y tiene que ir de la mano precisamente con una integración hacia un conocimiento más científico. El actualizar todos los planes. ¿Por qué no una enseñanza ideológica como algunos padres de familia consideran? ¿Cuál sería el debate aquí? Pues es simplemente tratar de, o sea, ese tipo de ideología es pues regresarnos a la época del oscurantismo. Yo creo que como todo, nuestras sociedades van evolucionando y en gran parte esa evolución se la debemos a los desarrollos científicos y tecnológicos. Entonces yo creo que la educación debería ir a la par de ellos, precisamente para irnos formando de una manera más integral y realmente formar ciudadanos que estén acorde con todo lo que estamos viviendo. Me gusta esto que acabas de decir. ¿Cómo se conecta la ciudadanía o el concepto de ciudadanía con la educación y la formación científica, por ejemplo? ¿Cómo lo conectas? Pues actualmente en México está conectado de una manera muy chistosa, porque todo eso está integrado o se enseña en la escuela en la materia de ciencias naturales o biología. Ahí es en donde nos enseñan acerca de la naturaleza, ahí nos enseñan algo acerca de la sexualidad. Entonces, y todo eso es parte de lo que nos conforma como ciudadanos. Pero, como lo decía de manera irónica, esa educación o esa formación es sumamente limitada. No está del todo apegada a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, pues, no podemos esperar que estemos formando ciudadanos realmente integrados a la sociedad. Yo creo que debería de hacerse de una manera, pues otra vez, en donde convergieran otras componentes de nuestra formación ciudadana. Deberíamos de saber leer mejor, leer más. Deberíamos de saber entender un poco más acerca de las matemáticas, no verlas con resabios, sino verlas como una lengua más. Entonces hay muchos aspectos que requieren atención en nuestra formación. Yo desde luego que me honro con tu amistad y en algún momento recuerdo que hablabas en una de nuestras conversaciones previas a este programa, de un cinturón en los Estados Unidos de estados donde seguían enseñando que el mundo tenía como 4,000 años. Desde luego es un tema delicado porque implica las creencias de las personas, pero me gustaría que viéramos esto en oposición a cuán libres, y esa es pregunta, la ciencia y el conocimiento científico, la formación científica, la educación científica, ¿nos hace más libres, más democráticos? Yo pienso que sí, y tiene que ver mucho con lo que hablaba al principio, nos humaniza. Entonces, en el sentido estricto nos hace entender más acerca de nuestro entorno, nos hace llevarnos mejor como seres humanos, como personas, y definitivamente eso tiene un impacto en la sociedad. A través de la ciencia podemos entender acerca de todos estos problemas que nos está llevando el calentamiento global. A través de la ciencia podemos entender que la solución para los problemas de contaminación en Nuevo León no es hacer un programa de verificación en los autos, sino que va más allá. O sea, tenemos que ver un contexto mucho más amplio. ¿Cómo cuál, por ejemplo, en el caso particular de los automóviles? Pues que los automóviles, o sea,
que si bien los automóviles son parte del problema, no son el mayor problema, sino la deforestación tan terrible que estamos viviendo aquí en Nuevo León. Entonces deberíamos de estar aplicando medidas más orientadas hacia recuperar nuestros principales pulmones. Que no tampoco están como que no tienen la prioridad, pero Exacto. parece ser que el tema de los contaminantes nos revela también un poco los retos de la ciencia. Es decir, hay quien dice, y un ambientalista me lo dijo, espero que me disculpe el auditorio, pero dice, nos salió más cara la correa que la perra, nos dijo en relación con la devastación que hemos hecho del planeta en el subaprovechamiento de los inventos y el conocimiento científico que tenemos. Porque me decía, tenemos conocimiento científico para frenar el envenenamiento del aire, la infertilidad de la tierra, etcétera. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, definitivamente volvemos al punto, ¿no? De que como científicos a lo mejor nos hace falta tener una voz dentro de la sociedad. Definitivamente no somos prioridad. O sea, la ciencia dentro de nuestra sociedad no es una prioridad y no tenemos un peso específico en las decisiones que se toman respecto a nuestras comunidades. Yo creo que tenemos suficiente conocimiento como para poder transformar nuestro entorno y resolver este tipo de problemas, pero si no lo estamos haciendo es porque hay otro tipo de intereses en los cuales no tenemos voz. No vamos más lejos. Aquí en este mismo programa alguna vez se habló acerca de los transgénicos y también se demonizaron, y las palabras no vinieron de un científico. Y la realidad es otra, ¿no? Creo que debería de dársenos la oportunidad de hablar, debería de dársenos la oportunidad de tener peso específico en las decisiones. Y por ejemplo, en este caso de los transgénicos, ese no es el problema. El problema no es que modifiquemos genéticamente el maíz, por ejemplo. Exacto, ¿no? El problema es el marco regulatorio, en quién toma las decisiones respecto a cuándo y por qué se van a realizar esas modificaciones. O sea, nosotros ya estamos consumiendo maíz transgénico, que viene de Estados Unidos y de Canadá gracias al TLC. Uh-huh. Y realmente no tiene un impacto en nuestra salud, pero se habla mucho de ello. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿A un deficiente vínculo entre la formación científica en las escuelas, a una cultura de la ciencia muy poco valorada en el país? ¿Cuáles serían al aprovechamiento perverso de algunos políticos? ¿Cómo lo analizarías tú este tema? No, yo creo que es a una sobrevaloración económica. O sea, por encima de todo está el tema económico. Sí. El tema económico. Entonces, y no vamos más allá. También otro ejemplo es respecto a cuánto se invierte en ciencia en este país. Tendemos a echarle mucho la culpa al gobierno. La realidad es de que el gobierno, para bien o para mal, aporta dinero a la ciencia. Pero de todo ese dinero, el 70% lo aporta el gobierno y solo el 30% la iniciativa privada en México. Mientras que en otros países de primer mundo es al revés. La iniciativa privada proporciona el 70% del dinero para hacer ciencia y el gobierno solamente el 30%. Particularmente aquí en Nuevo León, ese 30% que pone la industria para ciencia no va encaminada a generar nuevo conocimiento, sino más bien nos tienen para resolverles problemas particulares, digamos, o para darles servicios específicos. Entonces, o sea, es una visión muy inmediatista, por ejemplo. En donde prepondera el interés económico. O sea, la industria va a invertir solamente si obtiene un beneficio, y el beneficio es resuélveme este problema de inmediato o dame este servicio a un costo más bajo de lo que yo puedo obtener en otro lado, utilizando a lo mejor... O sea, es muy, si me permites el término, es una posición como muy miserable, ¿no? Sí. O sea, como en el fondo no me interesa desarrollar nuevo conocimiento. Exacto. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué en México esta proporción es inversa, el donde
el 70% pone el gobierno y 30% iniciativa privada. ¿Cuáles serían los elementos que harían la diferencia, por ejemplo, con otros países donde dices que la proporción es inversa? Pues simplemente no ha habido un entendimiento de los beneficios que conlleva el desarrollo de la ciencia. Otra vez una cultura de la ciencia, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de que la recomendación es que al menos los países inviertan el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, ¿no? Y esa era la promesa que teníamos al principio de la presidencia de Enrique Peña Nieto. De Enrique Peña Nieto, y desafortunadamente no se logró. Yo creo que vamos a andar por ahí de la mitad de eso. 0.5. Exacto. Pero lo vemos eso en contraste con lo que, por ejemplo, Vietnam invierte en ciencia, que es el 7% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo es que ellos sí entendieron que hay que invertirle en ciencia? Otro ejemplo es China. O sea, yo cuando hice mi doctorado en la universidad, la gran mayoría de los estudiantes extranjeros eran chinos y de la India. Y los chinos pues hacían un enorme esfuerzo por salir de la China y estudiar y abrirse paso en los Estados Unidos. Ahora, todos mis compañeros que estudiaron conmigo están de vuelta en China, porque el gobierno se dio cuenta que necesitaba recuperar todos esos cerebros, necesitaba apoyarlos para desarrollar tecnología, para impulsar un desarrollo tecnológico. Y ahora vemos que eso está teniendo enormes beneficios para la economía en China. Ya es una superpotencia. Entonces, yo creo que esto es algo que no ha permeado en muchos países, principalmente en Latinoamérica. Esta situación de la ciencia, me gusta este enfoque en donde dices que el tema de la ciencia, como el de muchos otros temas en nuestro país, pasa por la colaboración conjunta, por todos, ¿no? Pasa por los padres de familia, que tenemos que entender de privilegiar una educación científica seria, ética, responsable. Pasa por las comunidades, pasa por los políticos, pasa por la iniciativa privada, pasa por los gobiernos. Pero también es cierto que hay una cierta tradición paternalista donde solo el gobierno federal sería como el gran benefactor. ¿Esto no también no ha hecho que las universidades se pongan poco las pilas en términos de ciencia porque son medianamente subalimentadas por los fondos federales? ¿O cómo lo verías tú? Pues yo creo que a lo mejor eso aplica para algunas instituciones, No en todas. No podría decir que en todas, pero sí en algunas pudiera ser el caso. Y pues de ahí vemos, ¿no?, que tenemos ya varias universidades en donde se encuentran en estos momentos en situaciones muy difíciles. Entonces, pudiera ser, pero yo creo que es mucho más complejo el problema. Te lo digo porque hay instituciones de educación superior en México que han sido las cajas chicas de algunos políticos. O sea, y no quiero mencionar cuáles porque para que no se ofenda a nadie, pero sí hay como grandes diferencias entre un estado a otro. No cambias de entidad federativa, que son vecinas, y es de la Cruz al Valle, ¿no es cierto? Es decir, hay enormes diferencias. No hay formación científica, hay más bien un simulacro de educación. Y en ese sentido lo redondeo con el tema de la educación superior. ¿No vive la educación superior en este momento en una crisis? ¿Enseñamos? ¿Estamos enseñando? ¿No estamos enseñando? Yo creo que esa crisis ya viene de muy atrás, de hace muchos años. Yo honestamente cuando terminé la universidad, yo sí terminé sintiendo que no había aprendido nada. Aunque habías aprendido mucho. Aunque había aprendido mucho, sí. Ajá. Pero a lo mejor no cumplió con todas mis expectativas. Claro. Y más pensando en la máxima casa de estudios, que es la UNAM. Pero sí ya empezaba yo a notar serias deficiencias. Y bueno, venimos arrastrando pues infinidad de problemáticas al interior de las universidades
que no les han permitido pues mantener un ritmo de renovación adecuado o ad hoc al desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. Ahí pondrías el énfasis, ¿dónde pondrías el énfasis de esta crisis de la educación superior en México? Digo, sé que es una pregunta que como muy alevosa. Sí, o sea, pero ¿tú dónde lo pondrías de acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, en Cinvestav, de acuerdo a tu experiencia como coordinadora académica? ¿Dónde verías tú que hay que apuntalar? Yo creo que tiene que ver mucho con la burocracia. Hemos caído mucho en los vicios de la burocracia que son típicos de nuestra sociedad mexicana. Entonces yo creo que eso ha permeado al interior de las universidades y ha hecho el ejercicio científico muy difícil. Tengo un amigo que me dice que la burocracia es la simulación de sobreregulación en una sociedad poco honesta. ¿Qué piensas de eso? Pues sí, que en el fondo hay desconfianza. Sí, definitivamente. Y esta sobreregulación es el resultado de prácticas nocivas, ¿no es cierto? Claro. Y entonces no es tan jalado de los pelos que sí necesitamos una renovación moral como país. Absolutamente. Sí, o sea, y volvemos a lo que hablábamos acerca de la ética. Pues la ética también va evolucionando con las sociedades y está en función de una escala de valores. Cada sociedad va determinando qué vale más para ellos y en función de eso se determina la ética, ¿no? Entonces esa escala de valores va fluctuando a través de los tiempos. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que revalorarnos en términos de qué es lo que deseamos y hacia dónde queremos llegar. Dania Gutiérrez Ruiz, doctora, te agradezco esta colaboración en La Raya del Vértigo. Una última reflexión para despedirte. Pues primero que nada agradecerte por abrir este espacio. Como decía, yo creo que necesitamos como científicos a hablar a la sociedad, hacerles ver que nuestra labor es también humanitaria en términos de que nuestro interés es el de entender este entorno que nos rodea para beneficio de todos. Entonces, muchas gracias por hacernos parte de esta sociedad. Pues gracias y gracias a usted que nos acompañó en los últimos 56 minutos de comunicación en esto que denominamos La Raya del Vértigo. Yo espero encontrarme nuevamente con usted el próximo lunes a las 18 horas en esto que llamamos la radio pública de Nuevo León, por supuesto en el 102.1 de FM. Mi nombre es Cuitláhuac Quiroga, gracias a Johnny en la parte de los controles, Osvaldo en la parte de redes sociales, gracias a usted que sigue en el tráfico. Si usted ya llegó a su casa, pásela bien, descanse. Buenas tardes, noches.